el tiempo para poder darles a conocer cómo fue la formación de las principales religiones de la India, cómo fueron sucediendo cronológicamente, cómo se influyeron unas a otras para que finalmente llegara a desarrollarse el hinduismo, que es de lo que más sabemos nosotros, pero que en realidad es la suma y consecuencia de todo lo anterior. ¿Ya? Entonces, la religión en la India es el centro de su existencia. Para los personajes que viven en la India, es la religión la que les da la pauta para vivir. Fundamentalmente por la actitud mística de sus habitantes, un rasgo determinante de sus diferentes razas, castas, tribus y sectas. Así, el desarrollo de las doctrinas en la India se encuentra estrechamente relacionado con su cultura e historia, que estuvo muy influenciada por las invasiones de tribus indoeuropeas. Nosotros nos hacemos a la idea de que en la India siempre todos fueron hindús, y no fue así. Hubo grupos autóctonos del lugar, pero hubo muchas invasiones de pueblos dominantes que llegaron al territorio, desplazaron a los originarios del lugar y se establecieron con todas sus costumbres, sus religiones y su organización. Y así es como empieza esta parte de la historia antiquísima de la que tenemos noticia. Este símbolo que les podrá llamar la atención es completo, toda la forma con todos los elementos es el símbolo de la religión llamada jainismo, que es la más antigua de la que se tiene noción en la India. El jainismo es una religión de la India que surge en el siglo VI antes de Cristo por Mahavira. Esta doctrina pregona una vía salvadora filosófica, no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma conciencia hacia un estado y de liberación, que ellos llaman moksha. O sea, estamos viendo que a pesar de la antigüedad, este pueblo tenía una visión muy superior del tema del desarrollo espiritual. No adoraron a ningún dios. Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior, o sea, cada persona, pasa a ser denominado vencedor o conquistador. En indio, yina. El estado más elevado se conoce como siddha. Se trata de una religión gnástica, no teísta, que no reconoce la autoridad de los textos sagrados hinduistas ni de los sacerdotes brahmanes. O sea, los jainistas no aceptan el control ni el manejo de nadie. Llevan su religión individualmente, no adoran a ningún dios y solos, personalmente, van en un camino de desarrollo de conciencia hacia la liberación espiritual. La doctrina jainista enseña que el jainismo ha existido siempre y siempre existirá. Pese a ello, los historiadores datan la fundación y organización de la forma actual del jainismo en algún momento entre los siglos IX y VI antes de Cristo por el reformador religioso indio Parsua.
En la actualidad, el jainismo está presente en Bengala, este de la India, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, centro occidental de la India, en Karnataka, sur de la India, además de algunas comunidades en el extranjero. Hay la hipótesis que, como muchas tradiciones hinduistas, el jainismo podría tener su origen en la cultura del valle del río Indo, siendo una muestra de la espiritualidad nativa de esa zona anterior a la llegada a la India de la migración indo-aria. Otros estudiosos sugieren que las tradiciones shramana eran contemporáneas y distintas a las prácticas religiosas de la religión védica. Los jainistas han influido y contribuido de manera significativa en las esferas éticas, políticas y económicas de la India. Además, los jainas tienen una larga tradición ilustrada y son la comunidad religiosa con mayor grado de alfabetización de la India, y sus bibliotecas son las más antiguas del país. No se conoce mucho acerca del origen del jainismo, aunque según sus seguidores es una de las religiones más antiguas del mundo, de origen prehistóricos, anteriores al 3000 a.C., lo que contradice los registros arqueológicos. En el Matsya Purana del siglo III después de Cristo aparece una mención al Jina Dharma, la religión de los Jainas. Sostiene que la no violencia es el principio supremo y ha insistido en su observancia en pensamiento, palabra y acción a nivel individual y social. El texto sagrado, Tattva Artha Sutra, lo resume con la frase: unos a otros se sustentan las vidas. Los jainas tienen una cosmología y creencias elaboradas, atestadas de nombres, categorías, clases, jerarquías, grados, órdenes, entre otros. Transteísmo. Ellos creen que el mundo es eterno y carece de principio. No existe una divinidad personal y todas las posibles divinidades son las almas de los perfectos arhat, adorables, divinidades humanas, o sea, esos seres humanos que alcanzaron la superación personal y que pasan a formar un nivel de seres semidivinos que han sido humanos y que a ellos les sirven como ejemplo a seguir, pero no como deidades para adorar. Por ejemplo, no son emanación ni manifestación de ninguna divinidad, ni de ninguna unidad, el todo o absoluto. Conceptos y realidades que son igualmente negadas y rechazadas en el jainismo junto con la de un Dios creador. O sea, para el jainismo no existe un episodio en la historia del universo en que haya habido un principio. Para ellos, el universo ha existido siempre y existirá siempre. Ateísmo. El universo no ha sido creado por ningún Dios o ser supremo. Es el resultado inexorable de las leyes de la naturaleza autoimpuesta. No hay ningún creador del universo, legislador, gobernador o agente externo sobrenatural. Aunque se hace mención a ciertos seres, devas, en general los jainas son indiferentes a estos seres. La creencia en estas entidades no es necesaria para ser jaina,
aparecen en la cosmología jaina solo para hacer referencia a la rueda de las reencarnaciones de los seres vivos. Pananimismo. Para el jainismo, el universo es una totalidad viviente. Todo ser posee un alma más o menos compleja, diáfana o pesada. Desde la tierra o el viento, los insectos o los mamíferos, todos los seres reflejan el universo y son dignos de respeto. Es una concepción del mundo muy próxima al panteísmo. En coherencia con lo anterior, los jainas practican la no violencia, el ayuno, la mortificación del propio cuerpo. A través de estas actividades esperan destruir el karma y evitar posteriores reencarnaciones. El jainismo presenta una perspectiva igualitaria de todos los seres, sin importar las diferencias en las formas físicas, humanos, animales y organismos vivientes microscópicos. Los humanos son los únicos poseedores de los 6 sentidos: vista, oído, gusto, olfato, tacto y pensamiento. Por lo tanto, de los humanos se espera que actúen con responsabilidad hacia toda la vida, siendo compasivos, sin egoísmo, sin miedo, racionales y misericordiosos. Desde el punto de vista epistemológico, el jainismo es relativista. Defiende que el conocimiento del mundo solo puede ser aproximado y que con el tiempo incluso su propia religión acabará por desaparecer. La comunidad jaina distingue entre monjes y seglares. Los monjes se someten a una disciplina ascética superior a la de los laicos, aunque no ejercen el monopolio de la religión. Viven en un Jina Satman, monasterio jaina. Un Jina Rishi, asceta jaina, toma 4 votos: la no violencia, la sinceridad, la rectitud, la renuncia a las cosas y a las personas. Los 7 fundamentos. Las almas, Atman o Jiva, son intrínsecamente puras y poseen las cualidades del conocimiento infinito, la percepción infinita, felicidad infinita y energía infinita. En la experiencia contemporánea, sin embargo, estas cualidades se encuentran latentes pero obstruidas, debido a la asociación del alma con una sustancia que se llama karma, a través de una eternidad de tiempo sin principio. Esta esclavitud del alma se explica en los textos jaina por analogía con el oro, que siempre se encuentra mezclado con impurezas en su estado natural. Y entonces ellos definen al alma generando un paralelo con la cualidad del oro. Es un metal noble, es el metal más precioso que hay en la tierra. Sin embargo, difícilmente está puro y limpio. Generalmente está siempre asociado a otros metales o a otros minerales. La doctrina jaina se basa en 7 o 9 fundamentos que se conocen como tattva, que constituyen un intento de explicar la naturaleza de la condición humana y para ofrecer soluciones a la misma. Jiva es la esencia de las entidades vivientes, la esencia del alma,
Es una sustancia diferente del cuerpo que la alberga. Sus atributos fundamentales son la conciencia, el conocimiento y la percepción. O sea, le dan al alma una cualidad absolutamente intelectual, ¿verdad? Ajiva son las entidades no vivas que consisten en la materia, el espacio y el tiempo. Asrava es la interacción entre jiva, el alma, y ajiva, la materia, y causa influjo de un karma en el alma, al que ésta se adhiere. Banda, la esclavitud del karma de la jiva que restringe tener su verdadero potencial del conocimiento perfecto y la percepción. Samvara, a través de la conducta correcta es posible detener la afluencia del karma adicional. Niryara, mediante la realización de la ascesis, tapas, y la meditación, bhavana, es posible destruir el karma existente. Moksha, el jiva que ha retirado su karma se dice que es liberada y que tiene su calidad intrínseca y pura de conocimiento perfecto en su forma verdadera. Por eso es la máxima aspiración de cualquier jainista llegar a través de estas disciplinas a la liberación del alma, liberarse del karma y poder llegar a la perfección. También dentro de la religión y de la filosofía jainista, extrañamente, pero ya en aquellos tiempos, se encuentran en los escritos conceptos sobre el atomismo. La hipótesis india sobre el atomismo más elaborada se conserva en las doctrinas de la religión jaina, que se remonta por lo menos al siglo VI antes de Cristo. Algunos de los textos jainas que se refieren a la materia y los átomos son el Pancha Astikaya Sara, el Kalpa Sutra, el Tattva Andhra Sutra y el Panavana Sutta. Son textos filosóficos religiosos en los que se habla de esta condición física de la materia que tiene esta división hasta la mínima expresión del átomo y la molécula. Los jainas contemplan el mundo como un conjunto completo de los átomos, a excepción de las almas. Para Manus, átomos, o más bien moléculas, fueron considerados como los elementos básicos de toda la materia. Su concepto de átomo era muy similar al atomismo clásico, que difieren principalmente en las propiedades específicas de los átomos. De acuerdo con las doctrinas jainas, cada átomo tiene un tipo de gusto, un olor, un color y dos tipos de toque, aunque no está claro qué se entiende por tipo de toque o de contacto. La materia puede existir en uno de dos estados: átomos sutiles que pueden encajar en espacios pequeños y átomos que tienen extensión y ocupan un espacio finito. Tres doctrinas jainas de la relatividad: Sadvada, que es la doctrina de la predicación y condicionada;
y Nayavada, la predicación condicionada. Nayavada, teoría de los puntos de vista parciales. Anekatavada es una de las 3 doctrinas jainas de la relatividad utilizadas para la lógica y el razonamiento. De manera que vemos que fue un pueblo muy intelectual, a pesar de su antigüedad, remontada a varios milenios antes de Cristo. Ellos se desenvolvieron dentro de una filosofía que tenía gran aspiración al logro de la perfección individual, sin tener que valerse de deidades para lograrlo. Tuvieron un código filosófico muy claro que les daba la pauta y el camino hacia el trabajo personal para lograr la perfección y la liberación del alma. Y finalmente, en conceptos de física, tuvieron muy claro la diferencia entre la vida humana y la materia. Y esa materia la subdividieron en átomos y moléculas. Y también dentro de los sucesos de la vida y personales pudieron distinguir relatividad en su conjunto. De manera que asombra, a mí personalmente me impacta y me asombra y me llena de admiración que con esa antigüedad pueda haber habido una civilización que tenía ese nivel de desarrollo intelectual. Luego de esta civilización jainista aparece la religión vedista, basado su nombre en los libros sagrados, los Vedas. Debido a que la religión es un factor determinante en el desarrollo de las doctrinas hinduistas, es necesario destacar que dicho desarrollo se encuentra también íntimamente relacionado con los períodos históricos de la India, tomando como criterio de clasificación la religión. O sea, cuando miramos la historia de la antigua India, no vemos etapas de prehistoria, historia, colonia, república, no, se mira por religiones que fueron apareciendo. En efecto, como en tantos otros cultos, no son pocas las diferencias que existen entre la religión practicada en las aldeas por los hombres comunes y la religión practicada por los hombres cultos, que alcanza una dimensión filosófica. En esa época, el vedismo era la tradición predominante en la India y constituía la herencia cultural épica de los indoeuropeos, así como de las bases sobre las que se desarrolló después el brahmanismo y el hinduismo, mediante una producción literaria que está considerada como la más antigua de la India. Estas tribus ya traían consigo un bagaje cultural hacia el año 1500 a.C., que se amalgamó con la cultura de los pueblos nativos, entre los cuales el Drávida era el más importante, y fue conformando con el transcurso del tiempo la cultura india. Antes de iniciar este segmento de nuestro curso, será bueno saber que la India de la antigüedad era mayor que la actual, pues abarcaba también a los que hoy son Pakistán, Bangladesh, al igual que el sur de Nepal. El adjetivo védico se refiere a los Vedas, palabra que quiere decir saber, y que en su sentido más estricto designa a un grupo de 4 colecciones o samhitas integradas por himnos, cantos y fórmulas sagradas compuestos mucho antes de la aparición de la escritura en la región. Transmitidos oralmente
con toda fidelidad durante un milenio o más, son los documentos más antiguos de la India y uno de los grandes monumentos culturales de la humanidad. Algunas raíces del hinduismo se hunden en el substrato védico, pero es un conjunto de creencias muy diferente que en su larga evolución incorpora no solo elementos védicos, sino también muchos otros dispares para convertirse en una religión polifacética. Algunas raíces del hinduismo se hunden. En cuanto al marco temporal, si bien es imposible datar con precisión los textos védicos, puede estimarse que el más arcaico de ellos, el Rig Veda, se remontaría en su mayor parte a los siglos XIV y XIII antes de Cristo. Por lo tanto, y de manera muy tentativa, puede decirse que el período védico va de 1400 al 600 antes de Cristo. Por supuesto, estas fechas son solamente orientadoras y no hay que tomarlas al pie de la letra, porque hay un cierto grado de superposición entre estos períodos, con el brahmanismo y el hinduismo, y porque desconocemos en gran medida la evolución de las ideas y de las creencias en la historia temprana de la India. La religión védica presenta las características de las religiones vinculadas a los indoeuropeos, con algunos elementos de las religiones persistentes en la zona antes de la llegada de estos durante la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Los indoeuropeos eran un pueblo de cultura patrilineal, nómada, ganadera y con un importante componente guerrero, sobre todo vinculado al saqueo de ganados, muy diferente de las culturas agrícolas sedentarias y matrilineales que se daban en el norte de la India y actual Pakistán. Así pues, el papel del Dios Padre, Diauspita, tiene un papel importante en el esquema religioso vinculado a la bóveda celeste diurna. Por otro lado, ese modelo celeste legitima el modelo social de la tierra. Otros dioses importantes relacionados con el cielo y la tierra son el dios del trueno y el rayo, Indra, que comunica los dos ámbitos, cielo y tierra, y además provoca el fuego, y el propio dios del fuego, Agni, hijo de Diauspita, cuyo humo llega hasta el cielo y puede ser portador de mensajes a los dioses. Dioses remarcables fueron el dios del viento, Vayu, vinculado con la vida y con la respiración, o el dios del sol, Surya, que fue perdiendo importancia a lo largo del tiempo. El sol sería el ojo del dios Mitra, dios de los contratos, los compromisos, la hospitalidad y del reparto del botín. Estos dioses celestes conformarían la primera función, la soberanía, y la de mantener el orden cósmico. Indra sería el principal dios guerrero y va acompañado por los marutas o marutagana. Esta sería la segunda función, la del vigor guerrero dedicada a la fuerza física.
Esa es una imagen de Indra. La tercera función, la dedicada a la paz, alimentación y salud, estaría a cargo de los dioses gemelos Ashvins, los jinetes. La aurora, Usas, y los dioses solares, Surya y Savitri, también se vinculan a esta función, puesto que marcan el cumplimiento diario del deber. A cada función le corresponde una clase social determinada, muy claras en la división cerrada de la sociedad de la época. A la primera función, la casta sacerdotal de los brahmanes. A la segunda, la casta de los guerreros, los castriya. Y a la tercera, la casta de los productores, vaisyas, los agricultores y ganaderos libres. Así, el modelo ideal legitima la estructura social y política real. Los 4 Vedas. Veda es la única fuente de conocimiento que se posee sobre la India del período 1500 al 500 a.C. Se considera que fueron escritos entre el año 2500 y al 2700 a.C., aunque los hinduistas suponen una antigüedad mucho más lejana. Existen 4 Vedas cuya composición es de algunas partes de extraordinaria belleza poética, como los himnos a Usha, la aurora, o Vak, la palabra. Los Vedas son el Rik, el Yahu, el Sama y el Atharva. El Rik Veda, colección de los himnos en versos, y Rik, adoración, es el más antiguo e importante de los Vedas. Comprende 1028 versos hasta ahora conocidos, repartidos en 8 a 10 libros, con oraciones a los dioses, instrucciones para los ritos y poemas sobre la naturaleza. La siguiente en antigüedad e importancia es el Atharva, que significa sacerdote de fuego, y es donde se recopilan ciertas tendencias pre-védicas, como las plegarias a los intocables, un gran número de fórmulas mágicas y mantras. Posteriormente encontramos el Sama Veda. Es una selección de los himnos poéticos y mantras del Rik y otras partes que le son propias y originales. Este libro tiene 2 partes: Purva Archika, la primera adoración, y Uttar Archika, segunda adoración, con versos de 3 dioses: Agni, el fuego; Indra, el rey de los dioses; y Soma, planta curativa o energética. Por último está el Yajur Veda, el Veda del Yajna, que trata sobre los sacrificios, obligaciones hechas a Agni o fuego. Es un escrito propio de las actividades del sacerdote. Tiene 2 partes: uno, Krishna, llamado negro, y otro, Shukla, llamado blanco. Alrededor de estos textos se entretejió una religión cuyas características eran: primero, se componía de un gran conjunto de ritos cuidadosamente organizados. 2, era una disciplina intelectual que se escapaba a la comprensión de las gentes sencillas. 3, los sacerdotes constituían con mucho el grupo más poderoso de la sociedad, de la comunidad. Estados de conciencia según los Vedas. En esta imagen
se presentan los 7 chakras de los que hablan los hinduistas, basados en estos conocimientos que se encuentran en los Vedas, chakras o centros de energía a los que ellos, dentro de sus aspiraciones de disciplina, tratan de llegar a controlar.